En este caso, lo que vamos a hacer es lanzar transacciones o trabajar con transacciones desde una aplicación Java conectando con una base de datos de MySQL. Primero recordar, transacción. La idea de las transacciones se basa en que queremos ejecutar varias sentencias de SQL, por ejemplo, una actualización y una inserción, varias actualizaciones, varias inserciones, varios borrados, un borrado, una actualización, cualquier combinación, es decir, cualquier serie de operaciones que además queremos que se ejecuten como una sola. Es decir, si cualquiera de esas operaciones falla, queremos que el resultado no se quede a media, sino que no se ejecute ninguna. Sin embargo, si todas las instrucciones se ejecutan correctamente, queremos que se ejecuten como un bloque. Para ese caso hemos arreglado un poco la aplicación y hemos hecho lo siguiente. Vamos a ver cómo funciona. Conectamos con la misma base de datos. Vemos que tenemos una base de datos de enemigos en este caso. Si nos vamos a la estructura de la base de datos, vemos que tenemos enemigos. Vemos que tenemos pantallas en las que podemos asignar a los enemigos a través de la tabla enemigo pantalla. En este caso es de suponer que a la hora de tener que dar de alta a un enemigo, vamos a querer indicar los datos del enemigo que vienen a esta tabla y los datos de en qué pantallas aparecerá ese enemigo, que son datos que van a otra tabla. Es decir, tendremos que hacer una inserción en esta tabla de enemigos y tantas inserciones como en pantallas aparezca en esta otra tabla. Es decir, tenemos que hacer un número determinado de inserciones que puede ir desde 2, 3, 4, 5, las que sean. Y además lo que queremos es que si ejecutamos todas estas operaciones no puede ocurrir que demos de alta al enemigo en la tabla de enemigos, pero que cualquier operación de las que asigna el enemigo a la pantalla pueda fallar por cualquier razón, porque entonces habríamos dado de alta el enemigo, pero a medias, puesto que no lo hemos asignado a sus pantallas. Corregir eso por parte del usuario puede ser bastante molesto, de manera que si hay algún fallo en la operación de alta, pues cancelamos todo. Y para eso utilizamos las transacciones. Lo que haremos será dar de alta un elemento y en un combo vamos a presentar todas las pantallas posibles, en este caso hay 3, de forma que el usuario pueda asignar en esta lista cuáles de esas pantallas quiere asignar al enemigo y hacer todo como una sola operación. Daremos de alta al enemigo con sus datos y lo asignaremos a estas dos pantallas. En este caso estaríamos haciendo 3 inserciones. De esa manera, una vez dado de alta, bueno, desde aquí no podemos ver los datos, pero vemos como hemos dado de alta al enemigo y hemos asignado el enemigo, que sería en este caso el enemigo 2, a las pantallas seleccionadas por el usuario. Hemos realizado 3 inserciones como una sola operación. Para eso, lo que hemos hecho, la parte más importante, que es la de las transacciones, vemos que hemos trabajado aquí en las operaciones que trabajan con los datos, las hemos metido todas en la tabla de datos. Este sería el método que se encarga de, una vez que yo doy de alta a un enemigo, paso aquí los datos del enemigo y esa lista de pantallas. Lo que hemos conseguido ha sido generar un array con los IDs de las pantallas con las que queremos asociar esos personajes. La parte importante aquí es esta. Primero, configurar la conexión para que no trabaje en modo de autovalidado, de forma que cualquier operación que hagamos en la base de datos, cualquier inserción, no se validará automáticamente hasta que no se encuentre con esta instrucción, con la instrucción commit. De esa forma, todo esto de aquí se ejecutará como un todo. Si alguna operación de estas falla, podemos deshacerlas hasta el momento en el que hicimos el último commit, de forma que podríamos cancelarlas. Todo lo que hacemos es preparar el insert de cada enemigo, preparar el insert de asignación de las pantallas y lanzarlos. Además, tenemos que tener en cuenta una dificultad añadida, es que hasta el momento de insertar el enemigo no conocemos el ID de ese enemigo, que se le asignará, el ID que le asignaremos aquí en la base de datos.
de manera que hasta que no insertemos el enemigo no podemos conocer, no podemos emparejarlo con las pantallas cuyo ID ya tenemos. Por lo que una vez lanzado el enemigo, solicitaremos que queremos obtener o tener acceso al último ID generado, en este caso, ¿no? Lanzaremos la inserción y podremos, a la sentencia que hemos utilizado para crear el enemigo, le podemos pedir el ID que ha generado para esa fila, es decir, el ID autonumérico que le habremos asignado en la base de datos. Podemos generar el siguiente. Bueno, perdón, podemos avanzar, puesto que esto nos lo dan en un resource set, podemos avanzar y obtenerlo para utilizarlo como ID con los que emparejar como ID de enemigo para emparejarlo con las pantallas que proceda. Como las pantallas son una array list, lo que hacemos es preparar la sentencia, preparar un for each, de manera que asignaremos la sentencia, la prepararemos en función de los parámetros y de enemigo, que siempre será fijo, y el ID pantalla, que dependerá de la posición en la que estemos del array list, y ejecutaremos tantas sentencias como pantallas haya. En este caso vemos otra mejora, otra parte interesante de los statements preparados, y es que podemos dejar una consulta preparada en la que hemos parametrizado los valores, y de esta manera podemos ejecutar muchas sentencias parecidas pero con valores diferentes de una manera muy cómoda. Una vez que esto ha terminado, hemos lanzado todos los insert, podemos validar y liberar los recursos, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que alguna de estas operaciones fallase? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tercer o cuarto insert aquí en este bucle. Bueno, esto generaría una excepción, SQL exception, que se propagaría a quien hubiera invocado a este método. De manera que podemos irnos aquí. Esto sería el botón de nuevo, este botón de aquí, donde hemos recogido la información del enemigo, hemos lanzado la ventana, hemos llamado a ese método donde hemos preparado la transacción. Si vemos, en este caso si deducimos que puede haber un fallo, pues habríamos preparado la captura de la excepción. SQL exception es la excepción que generaba el método nuevo. En caso de que haya un fallo, lo que hacemos es deshacer la transacción, de manera que nada de todo esto se habrá generado. No se habrá ejecutado ninguna de las operaciones, de manera que podemos volver a intentar dar de alta a ese enemigo porque había ocurrido algún error y no se nos ha quedado a medias. Además añadimos en este apartado finally que la conexión vuelva al modo de trabajo normal, que es de autovalidar. Es decir, normalmente cuando trabajemos con inserciones o borrados de una sola operación, no nos interesa trabajar con transacciones, de forma que aquel modo de trabajo que hemos modificado en el nuevo, aquí, que hemos modificado para que estas sentencias no se ejecuten directamente, no se validen directamente, podemos volverlo a colocar como estaba aquí, sin ningún problema, y seguir trabajando. Es decir, podemos mezclar en una misma aplicación, lanzar sentencias dentro de transacciones y otras en las que no, simplemente cambiando en cada momento el modo de trabajo con el método set autocommit. Por lo demás, pues la parte de la lista, en este caso, en esta ventana, simplemente un combo que hemos preparado aquí, pues capaz de listar las pantallas con ID y con nombre, y las lista para que el usuario las pueda mostrar, un combo muy parecido a los que hemos estado trabajando en esta parte de acceso a datos y en la anterior. Y por otro lado tenemos en la ventana este botón que lo que hace es seleccionar el elemento del combo, separarlo por ID y por nombre, y en la lista de las pantallas solo añadimos el ID, que es la referencia única que necesitamos, puesto que mostrábamos ID y nombre, pues para que el usuario, para facilitar un poco identificar cada pantalla al usuario, pero solamente nos hemos quedado con los IDs. Y de esta manera es como hemos conseguido confeccionar la lista de pantallas.
El resto de la operación vemos que al al mostrar la ventana de dar de alta a un enemigo, pues bueno, igual que recuperamos el nombre, la energía, el daño, datos simples, o tenemos el ID el array list de IDs. Bueno, lo demás, pues activar y desactivar botones, más o menos según convenga. Y el resto de la aplicación, bueno, muy parecido a la forma de mostrar los datos y demás, pues lanzando consultas como hemos visto en otros vídeos.